Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy me acompaña en el soporte técnico la licenciada Inés Alcocer. Y hablaremos hoy sobre hermenéuticas y teorías de la interpretación jurídica. Es un tema, sin duda alguna, que está muy vinculado con el tema de la interpretación jurídica, con el tema de la parte cognitiva y del desarrollo jurídico. Tal vez habrá que señalar algunos aspectos importantes sobre la hermenéutica y en qué se distingue de la tradición jurídica contemporánea, ¿no? Sin más, si no tienen ustedes más inconveniente, vamos a revisar algunas ideas esenciales. Tal vez quepa decir y debemos comenzar con un par de ideas muy importantes. La primera es que hay dos formas de entender interpretación. Una, la primera que podría ser la más tradicional en una línea, es obtener un significado que está en algo. Como si en las cosas, en el texto, hubiera un significado de algo. Como si a la hora que yo abro la página, el texto saca un significado. O sea, abro el texto y emana. A la hora que yo leo el texto, como si lo leyera, hay una cosa en sí misma en el objeto. Esa es una forma de interpretar. Otra es que precisamente yo interprete el texto como un intérprete, como si fuera un actor. Es decir, el texto va a ser interpretado por mí, ¿no? No es lo mismo ver el papel de Han Solo interpretado por Harrison Ford que el papel de Han Solo interpretado por quien les hubiera gustado, tal vez Brad Pitt, ¿no? Es el mismo papel, pero la interpretación es distinta. Esta es una forma de interpretar también. Esa es otra forma de interpretar. Ambas formas hacen referencia al dios Hermes. Y de ahí que venga el nombre de hermenéutica. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes algunas láminas para explorar estos significados y este origen de la palabra hermenéutica. Tal vez lo que haya que decir y comenzar, lo que hay que comenzar es precisamente que este Dios era un Dios que eran movidos por el sonido. Eran ganado de dioses, Platón dice en el Critias, y creo que también lo repite en el Fedón, ¿no? Que somos el ganado de dioses. Hermes era el dios con la facultad de guiar y conducir a los seres humanos, poniendo sonidos y emitiendo palabras, que son sonidos, para movilizar su psique, su mente, su alma, dirían algunos en un lenguaje contemporáneo. La psique, hoy en día la identificamos con el entendimiento, con la mente, pero la psique para los clásicos era el alma, y era esta mente que tenemos que mide las cosas. De ahí viene la palabra mente, de mens mentis, que me hace las mensuras de las cosas. Entonces, el sonido es muy importante, porque a través del sonido, los seres humanos detectan cosas. Hermes también recibe, por esta calidad, el nombre de conductor de rebaños.
Y era un Dios que efectivamente abría caminos y surcos, estableciendo señales y proveyendo direcciones para que se movieran los rebaños. Es el Dios del traslado y de los caminos, de las comunicaciones. Algunos lo conocen así. Y bueno, era el Dios de, si fuéramos en una autopista, todos los letreros que hay de curva peligrosa, estamos a tantos kilómetros, usted puede ir a tantos kilómetros por hora, todos esos letreros estarían dedicados al Dios Hermes. Es un Dios que da señales, provee direcciones y caminos. Es una divinidad que, como verán ustedes, es más de los medios de comunicación, más que del contenido de los medios de comunicación. Hermes es un dios que sabe ordenar imágenes, sabe mover sentimientos a través de las imágenes y del sonido. Hermes encuentra su palabra, su origen etimológico en la palabra hermein. Y dice San Isidoro de Sevilla que la hermein es la acción de hablar rápido, mover la lengua ágilmente. Cuando los mercaderes empiezan a regatear, ¿no? Aquí tengo este producto, ¿cuánto da, Marinos? ¿Cuánto da? Está 50, 50, 70, ya me ofrecen 60, 70, aquí me ofrecen 40, 40 allá para allá, aquí ofrecen 50, 65 allá, tengo un comprador de 80. Eso es hacer hermein para el griego. Y como es un Dios que tiene que ver con este asunto de moverte rápido, porque en ese moverte rápido dicen los griegos que se da el robo de mercancía, el robo de ingreso, porque como te hablan tan rápido y tú estás regateando, están en esa operación de sube y baja y estira y afloja, y finalmente ya cedes a un precio, donde el comerciante siempre va a ganar. El comerciante siempre gana, nunca pierde. Entonces dice también la mitología que Hermes es un dios que habla rápido, es un dios del comercio y es un dios del robo. Y también tiene sentido esto de hablar del dios del robo porque en los caminos donde se asaltaban, como actualmente pasa en México y en varias partes del mundo, pero más en México, si usted va en un camino, pues es muy probable que lo asalten. Esto es precisamente también producto del dios Hermes. El dios Hermes es el dios de los ladrones de caminos. Y como también iban los caminos los que comerciaban y eran los mercaderes, pues de ahí también Hermes es el dios de los mercaderes. Entonces, fíjense, Hermes es el dios de la comunicación, de los ladrones y de los mercaderes. De ahí, por ejemplo, que Hermes pase al latín con el nombre del dios Mercator, Mercurio, Mercurius, hace referencia al mercatus. Es el lugar donde se vendía y se compraba, el mercado, ¿no? De ahí viene el nombre de Mercurio, que hace mercadeo en el mercado. Entonces, verán ustedes, este es Hermes, básicamente. Es el dios de la comunicación. Cuando Aristóteles escribe, entre toda su extensa obra, un texto sobre la comunicación, escribe un texto que se llama el Periermeneias, acerca de las formas de comunicación o acerca de las cosas que comunican. Prácticamente Aristóteles especula un poco sobre el lenguaje, pero a ver, aquí hay que entender una cosa muy importante. Para la época de Aristóteles, no hay una clara distinción entre sujeto, verbo y predicado. Estas cosas las distinguen algunos gramáticos como Apolonio Díscolo y Dionisio de Tracia. Estos eran dos gramáticos muy importantes. El Periermeneias es un texto de Aristóteles realizado en un lenguaje confuso, complicado, y propiamente no termina de ser muy explícito el texto sobre la interpretación. Habla sobre la elocución para transmitir un sentido de una idea, pero en realidad no es un texto fácil de leer. De hecho, el mismo Tomás de Aquino, que hacía todos los comentarios de las obras de Aristóteles, solamente comentó las primeras 3 o 4 páginas y dijo, esto está endiablado y no voy a continuar más porque no tiene mucho sentido hablar de esto. Una teoría del lenguaje en la antigüedad que fue muy próspera fue la teoría de los estoicos. Los estoicos es una escuela que aparece más o menos hacia el 200 a.C.
eh, es una escuela que tiene una fuerte, aunque está en Atenas, tiene miembros que vienen de Chipre, lo que se llamaba en aquel entonces sitio, y en ese lugar, pues hay una fuerte influencia semítica, ¿no? Eran más semitas que griegos. Es decir, en Atenas, la escuela de los estoicos, hagan de cuenta que era como era la comunidad judía o a la comunidad libanesa de la zona, donde esos libaneses y esos judíos no tenían la religión griega, sino que tenían su propia religión. Y eran monoteístas y además creían en la creación del Dios único. Entonces los estoicos se parecen más a los cristianos y a los semitas, a los judíos, que a los griegos. Aunque vivían en Grecia, vivían en Atenas, en la zona de los puertos, y hablaban griego y escriben en griego. Ellos distinguen dos tipos de razonamientos o de discursos, uno interno y otro externo. El verbo que se expresa hacia afuera y la intención del verbo interno, ¿no? No sé si hasta aquí haya quedado clara esta idea básica del origen de la hermenéutica y de Hermes, ¿no? ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿No? Es una cosa así como muy genérica que he querido explicar sobre el dios Hermes y sobre el origen de la hermenéutica, que tiene que ver precisamente con las formas de interpretación. Y ahora, ya visto esto, si queda clara esta idea, vamos a echarle un vistazo a estas otras láminas. Ahí están. Bueno. Bernard Lonergan era un jesuita canadiense que hizo una distinción que a mí me parece que es muy válida y es muy buena. La verdad es que a partir de esta distinción que hace Lonergan, puedo explicar todo lo que viene a continuación. Lonergan distingue dentro del campo de la hermenéutica dos formas que entendían los medievales y los griegos clásicos. Una cosa es hacer exégesis y otra cosa es hacer eisegesis. La exégesis es precisamente lo que señalaba al principio, que es cuando yo abro el texto, leo, hago una lectura literal, vamos a decirlo en ese sentido, y entiendo lo que el texto dice en sí mismo. Esto sería una exégesis. Exégesis. Una eisegesis sería que el intérprete le aporte el sentido al texto. Eso es una eisegesis. Es una eisegesis. Estuve viendo una anécdota de María Félix, para que se den ustedes una idea de esto. Y entonces, una muchacha actriz que estaba empezando a cobrar fama en el cine, se le acercó en una fiesta a María Félix y quiso presumirle muchas cosas. Y entonces María Félix, pues se le acerca, la saluda, en un gesto de amabilidad, y esta muchacha empieza a decirle: María, yo también soy actriz en Hollywood. Y ella dice: qué maravilla. Y le dice: y traigo una bolsa mucho más cara que la tuya, marca tal. Y le dice María Félix: qué maravilla. Y le dice: además estoy saliendo con un empresario fulano de tal que está por solicitarme matrimonio, pedirme matrimonio. Y María Félix le contesta: qué maravilla. Y ya una vez que la muchacha se calla, María Félix le contesta, le replica y le dice: yo también soy actriz y a lo largo de los años he logrado
mesurarme en mis comentarios. Y ahora digo, qué maravilla, en vez de decir me vale madres, ¿no? Eso es eisegesis, ¿no? Digamos, es una forma en que las palabras cobran un sentido en el lector. Es más, podríamos decir que se parece mucho al albur, pero no necesariamente esto, porque les voy a decir una cosa muy importante. Una exégesis sería asumir que el texto solamente tiene únicamente una forma de entenderse. Y esa sería la forma correcta. Una eisegesis hace referencia a que un texto puede ser dúctil y se puede interpretar para adecuarse a una situación específica y en concreto. La exégesis funciona muy bien en ciencias exactas, donde si yo digo ángulo recto es igual a ángulo de 90 grados. Si yo interpreto un ángulo recto es igual a un ángulo de 90 grados, solamente hay esa forma de entenderlo. Si yo digo número pi y pienso 3.1416, esa es la única forma de entender pi. Eso sería ser una exégesis. En la época en que Napoleón expidió el primer Código Civil, Napoleón traía esta idea que el derecho solamente tenía una única forma de entenderse, y era la forma en que había sido redactada la ley por los legisladores. Entonces, para a Napoleón, enunciar el significado establecido en la ley, en el códex, era equivalente a decir una fórmula científica de tipo analítico. Esto incluso ustedes lo pueden revisar como lo planteaba Eduardo García Maínez, que decía algo así, no sé si fue Eduardo García Maínez o Villoro Torazo, alguno de estos dos autores, decía, el legislador es el estratega y el juez y el abogado lo más pueden llegar a ser los tácticos. Es decir, el legislador dice cómo debe ser la ley, ¿no? Es como si el general dice, el estratega dice, ataquen por este flanco, ¿no? Y el táctico es el que va a decir, bueno, pero vamos a ir de 5 en 5, de 6 en 6 o de 10 en 10. El táctico sigue la instrucción del legislador, pero adecuándose al caso particular tácticamente, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una eisegesis, a veces los legisladores se quedan cortos y es papel de las y los operadores jurisdiccionales, las magistradas, magistrados, ministras y ministros, de interpretar la ley para adecuarla, incluso como estrategia para el caso concreto. Porque si lo pensáramos al alto vacío, en el caso específico no habría sentido, como ocurre la mayoría de las veces. Lo que hace la ICJ es adecuar el texto de la ley, ajustándolo estratégicamente y obviamente hace una táctica de aplicación específica. Eso es dar un sentido al texto, dar un sentido al texto. Me gusta mucho esta distinción que hace García Maínez o Villoro, o los dos, sobre que el legislador es un general, es un estratega, que dice, se tienen que pagar tanto por ciento de impuestos, ¿no? Y el táctico dirá, se tienen que pagar tanto de impuestos, pero se hará por esta vía digital o se hará por esta vía recaudadora de físico o tales claves. El táctico sigue la instrucción del estratega. En la exégesis, la ley dice algo, pero habría que ajustar al caso concreto para ver si efectivamente aplica
porque no encontramos a veces soluciones a esos vacíos normativos, ¿no? La ley dice que están prohibidos los actos de precampaña, o puede haber actos de precampaña en los tiempos que se permitan, ¿no? O en los actos de precampaña se pueden hacer ciertas cosas, pero no otras, ¿no? Sin embargo, puede haber algunas actitudes, por ejemplo, que el presidente diga, tienen que votar todos. Bueno, el presidente está haciendo un acto de precampaña. El presidente, cuando está hablando de las corcholatas, no está hablando de actos de precampaña, pero él no está en precampaña, o sí está en precampaña. Entonces, la ley que no dice, ¿qué pasa si el presidente dice algo? El estratega, que es el legislador, no puede ser el legislador en este momento porque la ley está ahí. Pero las y los magistrados sí pueden interpretar la ley viendo con base en su redacción, pueden hacer un ajuste y una adecuación al caso concreto que se está presentando para resolver el asunto mismo. En ese sentido, esa es la forma de hablar de la exegética. La exegética tuvo un inicio importante, sobre todo en el siglo XVII. Solamente hasta 1654 aparece el primer libro que tiene el nombre de hermenéutica. Y el texto fue escrito por Johann Conrad Danaher, que él mismo acuñó el término con el sentido contemporáneo, o bueno, el sentido moderno que tenemos nosotros actualmente de hermenéutica, que es el método para interpretar, con la idea de que es una exégesis en la que el sujeto abre el texto y entiende el sentido implícito del texto, ¿no? Se permite la comprensión del sentido del texto haciendo una lectura interna, que en latín esto se dice intus legere, intellegere, como inteligir. En esta misma línea, un poco más amplia, está Hans-Georg Gadamer, quien manejó la versión interpretativa hermenéutica en su texto Verdad y Método. Gadamer, discípulo de Martin Heidegger, explora estas formas de interpretación, sobre todo basadas en Giambattista Vico y en Cicerón. Él habla sobre la interpretación a partir de lo que es un sentido común. O sea, yo leo el texto y detecto un sentido común que parecería que es implícitamente hermenéutico, implícitamente significativo. El texto que cita de Giambattista Vico Gadamer es La Ciencia Nueva, o los principios de ciencia nueva, en la que dice literalmente, haciendo cita de Vico, la ciencia tiene su origen en la verdad y el error en lo falso. La ciencia tiene su origen en la verdad y el error en lo falso. O sea, la ciencia es verdadera, el error no lo es. Así de lo verosímil se engendra el sentido común. Lo que parece verdad o lo que el sentido de posiblemente verdadero, eso es el sentido común. Y todavía explica Giambattista Vico lo siguiente. En efecto, lo verosímil es como un término medio entre lo verdadero y lo falso. Fíjense dónde lo coloca. Lo verosímil no es científico porque la ciencia nos lleva a la verdad. El error nos lleva a lo que es falso. Pero dice, lo verosímil es como los medicamentos del doctor Símil. Son lo mismo, pero más barato. Es una verdad, pero más barato. Es una verdad que no llega a ser consolidada científicamente. Entonces, lo verosímil, dice Giambattista Vico, es algo que está entre el error y la falsedad. De modo que en la mayor parte de las ocasiones es verdadero y raramente falso. El sentido común es esta idea que parece que en lo general es verdadera, porque, como dice él, en gran ocasión, en la mayor parte de las ocasiones es verdadera y en otras es falsa, ¿no? La historia ideal que Vico propone se rige por un criterio universal de validez y es criterio de el sentido común o la sabiduría vulgar del pueblo. Es decir, el pueblo sabe, el pueblo es sabio, el pueblo sabio y bueno sabe lo que es valioso.
Y en ese sentido, Giambattista Vico, por ejemplo, estaría de acuerdo en que si el pueblo dice la mayoría de las cosas que son, tiene sentido, que es así, y las encuestas señalan que el presidente es el mejor presidente que ha habido en la historia, entonces el sentido común diría que eso es muy verdadero o está cerca de ser verdad, ¿no? Esto sería algo que está cerca de ser verdad, ¿no? Ahora bien, Cicerón, también citado por Gadamer, Gadamer refiere a una área de Cicerón, de su invención retórica, donde dice, la teoría retórica es el expresar una idea forzada por el auditorio. Yo tengo que decir algo que le sea significativo al auditorio, que le signifique algo al auditorio. Entonces, fíjese que parecería en ese sentido que el sentido común, que es más verosímil, parece que me dice más cómo hay que entender el texto, ¿no? Como lo que es políticamente correcto. Y la hermenéutica parecería que es entender el texto en el sentido que tiene que entenderse o debemos entenderlo. En los asuntos deben comprenderse bajo esa categoría verbal que se está expresando, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es propiamente una exégesis que funciona en el campo de las ciencias exactas, funciona para el campo de las ciencias exactas, funciona para, de acuerdo a lo que dice Gadamer, de acuerdo a lo que la opinión general señala, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en una sociedad democrática? Gadamer podría decirse que habla también como si el común de la gente pensara todo igual. Pero esto tal vez puede funcionar en lo que llamamos una política comprensiva, en la que todo el mundo piensa igual en el mismo sistema político, ¿no? Como podría ocurrir en la Alemania nazi o en la Unión Soviética o los países comunistas o socialistas, donde todo el mundo tiene la misma idea. Ahora bien, ¿qué pasa en un lugar donde podemos interpretar la ley de diversas maneras? O podemos interpretar lo mismo de diversas maneras. O hay que detectar que hay otras formas de interpretar el sentido de las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, no sé si hasta aquí, antes de irnos a la eisegesis, ¿hay alguna duda sobre lo que es la exégesis? ¿O algún comentario sobre la exégesis? Permítanme dejar esto acá. De hecho, el Código Civil y la teoría del derecho, como la enseñaron a todos nosotros, siempre nos platicaban de la interpretación exegética, entender lo que dice la ley. Y fíjense que quien nos enseñaba esto, la verdad es que era, pues eran profesores muy muy carcas, muy de modé, ya en una tendencia educativa muy porfiriana, donde pues parece que seguimos entendiendo que la ley y el derecho solamente tienen una forma de interpretarse, que es la forma correcta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo sabemos el sentido exacto de la ley? Porque, bueno, siempre nos decían, es que para saber eso hay que irse a los diarios de debates, hay que irse a la exposición de motivos, ¿no? Pero cuando uno lee esas cosas, haciéndole caso a los profesores que teníamos, o a las profesoras que teníamos, pues uno se da cuenta que también eso es muy interpretable, ¿no? Eso es muy interpretable. Porque hay algo que tal vez hay que decir. El lenguaje jurídico no es un lenguaje exacto. El lenguaje jurídico es un lenguaje que bien podemos decir es indeterminado, ¿no? Y para esto, déjenme mostrarles otro par de láminas que creo que pueden ser muy ilustrativas de lo que quiero explicar esta mañana.
Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un rescate muy importante de dos términos que se utilizaban desde la Grecia clásica, pero las escuelas neocantianas que estaban muy de moda en el siglo XIX rescatan. Esos dos términos son concepto o dianoia y noesis. La dianoia se puede traducir como concepto, mientras que la palabra noesis se traduce literalmente como noción. Y ustedes pueden decir, bueno, pero son como sinónimos. Bueno, les diría que técnicamente no. Un concepto es una idea cuyo sentido es único y determinado, como lo que les decía, ángulo recto es igual a un ángulo de 90 grados. El número pi es 3.14. Solamente hay una única manera correcta de entender ese término. El metro tiene 100 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, la noesis o noción es lo que hoy podemos conocer como un concepto indeterminado. Un concepto indeterminado. Es decir, una palabra que no tiene un único significado determinado, por eso es un término indeterminado. Por ejemplo, si yo digo bien común, ¿cuántas formas de entender el bien común hay? Cuando yo digo ángulo recto, solamente hay una forma de entender ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. En cambio, si yo digo bien común, digo derecho, la palabra derecho, cuando digo la palabra derecho, ¿qué entienden? Un derecho subjetivo, una ciencia, una facultad, una prerrogativa. ¿Qué es derecho? ¿Es todo eso? ¿O qué sentido tiene la palabra de él lucha por el derecho? ¿No? Cuando digo hay que luchar por el derecho, es por la ciencia del derecho, es por un derecho subjetivo, es por que quieren mover un conjunto de normas. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el bien común? Bueno, esos son términos indeterminados. Son conceptos indeterminados que técnicamente se les llama nociones y en griego reciben el nombre de noesis. Si el derecho fuera un lenguaje, si operara con un lenguaje de dianoia, es decir, con conceptos, no habría duda alguna que solamente existe la exégesis jurídica. Pero el tema es que en el mundo jurídico no hay una única manera de entender los términos. No hay una única manera de entender los términos. Precisamente por eso se da la interpretación jurídica. La interpretación jurídica es tomar el texto y adecuarlo al caso concreto para que se pueda entender de qué estamos hablando para el caso particular. Porque si el derecho fuera exegético, no hay duda de qué significa y hay que aplicarlo a rajatabla. Si esto fuera cierto, pues se acaban los tribunales, se acaban los colegiados, se acaba el debate en la corte, porque el que sabe derecho sabe cómo significa el derecho de esa forma, exegéticamente hablando. Si no fuera de esta manera, entonces no hay nada que debatir. Pero en la realidad misma, la realidad jurídica, la realidad no es exegética. La realidad jurídica no es exegética, es eisegética, porque hay que hacer adecuaciones al caso concreto y particular que se está analizando. Esta distinción que les digo que se rescata en el siglo XIX por estos sabios neocantianos, está rastreada en otras etapas de la historia. Por ejemplo, durante la Edad Media árabe, el sabio Ibn Yaldún, en su introducción a la historia universal, hace esta misma distinción entre conceptos y nociones.
Y dice literalmente, el concepto como la percepción, el concepto es la percepción de las formas de las cosas, la forma de la cosa, sin ningún juicio concomitante, sin ninguna otra opinión nada más, como es la forma, así es. Es la sola exposición de lo que es igual. Siempre va a ser igual a sí mismo. En cambio, la noción es una afirmación que consiste en confirmar una cosa con otra. Esta palabra tiene el sentido de esto. Entonces confirmamos este sentido, pero no confirmamos este otro de acá, ¿no? En este caso, esta sería la idea precisamente de la noción en bilingual. El concepto es algo que se explica, dicen los expertos. Los expertos técnicos del lenguaje. El concepto como ángulo recto o pi se explica. Por eso en la escuela, ¿me puede explicar qué es un ángulo recto? Sí, cómo no. El ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados. ¿Lo entendió? No, no lo entendí. A ver, te lo vuelvo a decir. El concepto. El ángulo recto tiene 90 grados. ¿Tú sabes lo que es un grado? Sí, sí sé que es un grado. ¿Sabes que lo que son 90 grados? Sí, así es. Cuando ves 90 grados, se va a hacer un ángulo recto. ¿Ya lo entendió? O sea, no hay más que explicar. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? A ver, ¿podría alguien decir, no entiendo cómo un metro tiene 100 centímetros? ¿Por qué el metro tiene 100 centímetros? Porque es una medida conceptual estándar que se determinó y se estableció. ¿Le gusta o no le gusta? Podemos hacer una historia del metro, ¿no? De cómo los ilustrados franceses determinaron que el metro tuviera 100 centímetros. Pero eso no cambia el concepto de metro, ¿no? En cambio, la noción es un término que puede depender de las condiciones espaciotemporales, de quiénes son los actores participantes, y por eso se dice que la noción o el concepto indeterminado no se explica, sino en todo caso se argumenta y no se entiende, sino más bien se trata de comprender en el sentido de comprensión con H, abarcar todo un contexto en el que la cosa se está dando. Y ahí veremos precisamente que, por ejemplo, la palabra pobreza. ¿Qué es ser pobre? ¿Es ser pobre lo mismo ahora, en el siglo XXI, que ser pobre en el siglo XIX? El pobre revolucionario mexicano que se lanzó con la masa, ¿no? Con la chusma, íbamos a decir algunos, con toda la tropa, ¿no? Esa pobreza es igual a la pobreza que hace Plantón en Reforma para protestar por las elecciones como ocurrió en el 2006. ¿Es eso? ¿Es esa forma de pobreza? ¿O varía? Depende dónde, cuándo y cómo se va dando la pobreza. Entonces hay que comprender el contexto. En ese sentido, pues ustedes verán que algunos autores, como Gustav Droysen, George Simmel y Wilhelm Dilthey, van distinguiendo desde finales del siglo XIX la diferencia entre lo que es una noción y un concepto, dándonos la condición de que la noción es un concepto, pero de tipo indeterminado, y que el derecho no maneja conceptos determinados, explícitos, porque no es una ciencia exacta de términos en ese sentido. El derecho, en todo caso, tiene que interpretarse para adecuarse a los casos concretos. Por eso es que se interpreta. Y la hermenéutica es el arte de interpretar el término para adecuarlo al caso concreto. Wilhelm Dilthey es el que mejor nos hace esta distinción entre comprender y explicar, y la distinción entre lo que es una noción y un concepto. ¿Se entiende la idea? Denme un segundo. Un segundo.
Muy bien. ¿Necesita apoyo, profesor? No, está bien. Es que estoy viendo si comparo si puedo compartir estas láminas que tengo en esta otra presentación, pero ahorita lo hago. Vamos bien. Bueno. Entonces, como verán ustedes, aquí hay una distinción. Tengo otras láminas acá y estoy viendo cómo las comparto. Pero ahorita las veo. Ahorita vamos a esto. No sé si hasta aquí se entiende. La idea de que existe una exégesis jurídica que venía desde el siglo XIX hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cae por tierra, porque no hay una única manera de entender los términos nocionales. Por ejemplo, piensen ustedes, la definición de homicidio. Homicidio es privar de la vida a otra persona. Dice el código. El código dice algo así como, comete homicidio la persona que priva a otra. Comete homicidio la persona que priva de la vida a otra. Entonces, ¿siempre se priva de la vida a otra persona de la misma manera? No, ¿verdad? Aldo está de acuerdo conmigo. No siempre se priva de la vida. De hecho, en un proceso jurisdiccional, lo que siempre está en juego es cómo se llevó a cabo la privación de la vida. ¿Cómo se llevó a cabo la privación de la vida? ¿No? Con intención, sin intención, con premeditación, alevosía, ventaja, traición, fue sin querer, fue accidental, fue culposo, fue doloso. Estas cosas son las que están en juego y hay que interpretar, hay que hacer hermenéutica, ¿no? Cuando encontramos boletas no dobladas dentro de una urna, ¿fueron producto del fraude o fueron producto de alguna atención que se dio tal vez a personas que no podían doblar la boleta y querían meterla personalmente a la urna? No hay, estas son las cosas que hay que interpretar y ver si se va a sancionar o no se va a sancionar. Esto es hacer hermenéutica. Y como eran ustedes, en el mundo jurídico no hay, y hasta donde yo recuerdo, salvo que ustedes tengan una mejor opinión, no existe ni un solo concepto en derecho. Lo que tenemos son conceptos indeterminados o nociones, pero un concepto exacto, cerrado, que siempre sea igual en todos los casos, no ocurre. El lenguaje jurídico no es conceptual científico, es nocional o de conceptos indeterminados, ¿no? Y tal vez aquí habría que distinguir algo que también es muy importante. Puede haber definiciones de conceptos, como el de un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, y puede haber un significado, una definición de nociones, como derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula el comportamiento entre las personas. Hay definiciones de nociones que son indeterminadas, pero generales, y hay interpretaciones universales, conceptuales, exactas, como ángulo recto es igual a un ángulo de 90 grados. Tan, tan. En este sentido, el concepto y la definición conceptual es una definición exegética, pero una definición nocional o de concepto indeterminado es eisegética. Y el derecho tiene nociones eisegéticas e interpretaciones eisegéticas, ¿no? Vamos a ver, si queda clara esta decisión, voy a expresar, vamos a ver algunas láminas que nos pueden ser ilustrativas de cómo sería una interpretación no exegética, sino eisegética. Vamos a ver algunos ejemplos. Y esto tiene que ver con una serie de saberes que van a aparecer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando ustedes van a un diccionario, como el diccionario de la Real Academia de la Lengua,
pueden ver nociones que tienen una definición o pueden ver conceptos que tienen una definición. Todos ellos tienen un significado semántico. El significado semántico es un significado básico de la palabra, pero debido a que hay nociones cuyo significado puede ser flexible, o utilizando términos de Zagrebelsky, puede ser un significado dúctil, la semántica se queda corta. Y entramos en lo que sería buscar lo que el intérprete le otorga, que es un significado semiótico, es decir, un significado que puede tener un sentido pragmático. Vamos a poner un ejemplo. Creo que todo mundo sabe lo que significan las palabras te amo. Te es un pronombre de segunda persona que hace referencia a un tú y amo hace referencia al verbo de afectividad, ¿no? Pero no es lo mismo cuando dos adolescentes con cara de borregos a medio vuelo se ven fijamente a los ojos, temblorosos, y con voz quebrada se dicen uno al otro, es que te amo. Que cuando iba yo con mi ex esposa en el auto y me estaba ya fastidiando de tanto decirme y reclamándome cosas, volteaba y le decía, bueno, ya, te amo. ¿Ya? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿El sentido del te amo es igual? Pues claro que no es igual. Claro que no es igual. La semántica es la misma, pero la semiótica, la pragmática del término no lo es. Y déjenme decirles que eso es hacer eisegesis. Eso es hacer eisegesis. Entender el sentido pragmático de algo. Entonces, cuando tomamos la ley, la abrimos y vemos el conjunto de letras que están aquí, y tengo un paso concreto, la ley, para ser pragmática, para operar en la práctica, tiene que ser manipulada eisegéticamente para adecuarla al caso concreto. No es una normatividad en la que abro, emana el texto, porque leo y literalmente digo, el texto dice esto, el texto dice esto, ¿no? El texto no dice nada. Te amo son dos palabras y no dice nada. El que dice algo es el que las utiliza. No es lo mismo hablar que decir, dice Cicerón, y también lo dice Séneca. No es lo mismo hablar que decir, no es lo mismo escuchar las palabras que el sentido de las palabras. Porque el sentido busca direccionar las palabras en una dirección. Busca direccionar las palabras en una dirección. Vamos a poner otro ejemplo de esto mismo. Vamos a ver. Déjenme. Voy a... Miren ustedes. Vamos a ver un fragmento de una película que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos. Es Robin Williams explicando en su papel de profesor de literatura a los estudiantes lo que es la literatura. Pero además hace una interpretación eisegética del texto. Dice, vamos a leer a Shakespeare. Leamos a Shakespeare.
Pero no es lo mismo leer a Shakespeare con la voz de John Wayne que la de Marlon Brando. Ni tampoco leer Don Juan Tenorio con la voz de Claudio Brook que escucharla con la voz de Chabelo o el Loco Valdés, ¿no? Eso es lo que distingue el Tenorio clásico del Tenorio cómico. Vamos a ver esta exposición que hace Robin Williams de una forma hermenéutica e eisegética. A ver qué les parece. We're going to talk about Shakespeare, someone who writes something very interesting. Now, many of you have seen Shakespeare done very much like this. Oh, Titus, bring your friend hither. But many of you have seen Mr. Marlon Brando. No, with Shakespeare can be different. Fans, Romans, countrymen. Let me rest. You can also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this the dagger I see before me? Dogs? Oh, not just now. You enjoy a good dog once in a while, sir. You can have yourself a 3-course meal, one dog. Start with your canine footage. Go to your Fido flambe for main course, and for dessert, a Pekingese parfait. You can put your teeth with a little pop. ¿Qué les parece? Fíjense, él está interpretando el papel, dice, imagínense ustedes a Marlon Brando interpretando a Shakespeare. No es una interpretación exegética, ¿no? Es brindarle un sentido al texto para que se manifieste con una forma de realidad. Y a mí me parece, o sea, ustedes me dirán, pero en el mundo del derecho, la chamba de las secretarias y secretarios de estudio, la chamba de las juezas y de los jueces, la chamba de los magistrados y de las magistradas, la chamba de las ministras y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es hacer eisegesis del texto jurídico para adecuarlo al caso concreto, para ver cómo hacemos pragmático el sentido que la norma tiene. Porque les voy a decir una frase que creo que es muy importante señalar, y se las voy a poner por escrito para que no quepa duda de lo que estoy diciendo. Déjenme ver si la tengo aquí por escrito, porque creo que es muy importante decirlo. Quiero decírselos y quiero que se conserve el texto. Pues no lo tengo aquí. Lo tengo en esta otra lámina de acá. Acá está. Bueno, vean ustedes. Es más, déjenme copiar esta lámina de aquí. Y la voy a mandar a la presentación que estamos viendo, porque sé dónde creo que está mejor, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy, muy importante. Y esto incluso lo veremos más adelante, porque el mismo Hans Kelsen lo dice. Lo positivo del derecho positivo es la formulación de la norma, no su interpretación. Lo positivo en el derecho positivo es el texto escrito, con la redacción que tiene, pero no es su interpretación. Su interpretación no puede ser positiva porque está en el funcionamiento simbólico del operador jurídico. La interpretación es un juego de operación simbólica, de adecuación del texto al caso concreto. Lo positivo es lo que se aprueba como texto. ¿Qué sentido y significado tiene? Ustedes podrán ver, por ejemplo, ahora toda la mañana estuve viendo algunas
a la directora del IMSS Bienestar explicando una hermenéutica de la reforma de la ley, señalando que no se lastimaron los salarios de las enfermeras, señalando que no hay fíjense que lo que está haciendo es una eisegesis interpretativa de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque parecería que hay una mala interpretación que está haciendo el sector fifí conservador para desprestigiar a nuestro pobrecito gobierno, que es muy bueno y sano. Pero lo que hace ella es una eisegesis que la hace en un sentido adecuado, porque los conservadores están haciendo una eisegesis inadecuada, porque el texto solamente tiene eso que está allí, pero cómo se interpreta. Incluso les diría, quien lo va a interpretar es quien le va a dar el sentido específico y pragmático al caso concreto determinado, ¿no? Un ejemplo de la eisegesis, que les acabo de decir, es una reforma, una ley que sale, cómo lo interpreta el sector conservador, y el otro cómo lo interpreta el sector progresista de este país. Pero aquí la política es lo de menos, porque lo que es más importante es cómo en la práctica misma las instituciones que operan con esa normativa la van a aplicar. Y cuando se ve cómo se aplica, ahí es donde puede entrar el papel de la Corte o el papel de los tribunales y decir, señores, esta ley tiene esta interpretación, este margen de posibilidades de interpretación, pero hasta aquí abre, ya no puede abrir más, ya no puede abrirse más. Hasta aquí nos da, o hasta aquí, o hasta acá, ya no da más, ya no puede hacerse más. El lenguaje tiene una flexibilidad, una ductibilidad limitada. Y el sentido puede moverse en esta dirección. Si se mueve en esta dirección, coincide con estos, está muy bien, está articulada. Pero si esta norma de pronto se mueve en esta dirección y aquí ya no cuadra, pues a lo mejor es inconstitucional, a lo mejor no está operando en el campo adecuado normativo. Lo positivo del derecho positivo es la formulación de la norma, no su interpretación, jamás su interpretación. Porque si hubiera una interpretación única, sería exegética. Y entonces se acabó el trabajo de los tribunales, no hay más que hacerle. En cambio, si la interpretación del término no es exegético y no está implícito el sentido significativo, tiene sentido que haya tribunales y que haya colegiados y que haya salas. ¿Qué es lo que hace a final de cuentas la sala superior? ¿Qué es lo que hacen las salas regionales? ¿Qué es lo que ocurre en los tribunales? Las y los expertos en derecho debaten el sentido del texto para el caso concreto. Entonces, aquí se nos derrumba el sueño exegético napoleónico. O bueno, podemos dejarlo vivo para aquellos que quieren partir de, tengo que iniciar con una interpretación literal de la ley. Bueno, está muy bien. Y luego vamos a tener que hacer una adecuación al texto. Porque si no se hace la adecuación al texto, la adecuación al caso concreto, podríamos cometer una serie de arbitrariedades terribles. Pero bueno, antes de entrar en esas arbitrariedades terribles, quiero terminar de pulir esta idea de la eisegética y de la posibilidad de interpretación. Es decir, así como hay letra y música de una canción, hay letra y música de una canción. No es lo mismo escuchar la interpretación de un autor o de un intérprete o una intérprete a escuchar esa misma canción con letra y música con otras intérpretes, ¿no? Voy a pensar, creo que Julián Álvarez canta el próximo viernes, ¿no? No sé si es Julián Álvarez o no, pero no es lo mismo escuchar a Julián Álvarez con el próximo viernes que escuchar a Thalía a ritmo de reggae con el próximo viernes, ¿no? O no es lo mismo escuchar a Frank Sinatra cantando Yesterday
o a Elvis Presley cantando My Way que escuchar a Frank Sinatra cantando My Way o a Paul McCartney cantando Yesterday. Cada uno tiene la misma letra y música, pero la interpretación es distinta. Y nuestras operadoras y operadores jurisdiccionales son intérpretes que con su interpretación adecúan el sentido de la norma al caso que lo requiere. Como se dice en la película esta de Il Postino, el texto no es del quien lo escribe, sino de quien lo necesita, diríamos, ¿no? Y esta idea tiene que ver con una teoría de algunos autores contemporáneos sobre que el autor en realidad ya no es relevante, sino el escucha o el lector es el que es importante. Bueno, pero antes de irnos a eso, les voy a pasar un pequeño video muy ilustrativo. Creo que va a explicar muy bien esto. ¿Qué es una exégesis interpretativa? Van a ver ustedes en unos instantes al genio de la música Leonard Bernstein, autor de Al amor sin barreras y autor de varios textos interesantísimos sobre la música. Leonard Bernstein nos muestra, va a presentar a un pianista con el que va a ejecutar una pieza de Bach que se llama Glenn Gould. Y Glenn Gould es un experto en Bach. Sin embargo, déjenme decirles una cosa que es muy importante. Si uno ve una partitura de música de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, de quien ustedes quieran, la partitura nos dice, o el autor dice, aquí va más rápido, aquí va más lento, aquí se dice más fuerte, aquí se dice más quedito. En el caso de Bach, Bach no es generoso. Bach nunca nos dice nada sobre cómo hay que tocar sus piezas. Solamente son notas. Y Glenn Gould ha hecho grabaciones de Bach, interpretándolo de distintas maneras. Y es la misma música, pero son distintas interpretaciones, ¿no? Yo les diría, bueno, y lo que dice Leonard Bernstein, dice, esto mismo pasa con Shakespeare, que es lo que vimos con Robin Williams. Shakespeare, en la primera línea de la obra tal, ahorita la van a ver ustedes, dice, hay un guardia que aparece en escena y solamente dice, ¿quién está allí? No dice si lo dice con miedo, con fuerza, o lo dice suave, con temor, o lo dice como una cosa rutinaria, ¿no? ¿Quién está allí? No, ¿quién está allí? No nos dice cómo se debe de escuchar ese quién está allí. Y dice, eso mismo es lo que pasa con Bach. El texto no nos dice cómo hay que leer. El Código Civil, el Código Penal, la Ley de Procedimientos Electorales no nos dicen, esta palabra le hace con más fuerza, porque dice la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas. No nos dice cómo hay que leerlo. El texto realmente está escrito. La eisegética está en los intérpretes, ¿no? Que es muy distinto a cuando están, por ejemplo, interpretando la ley y los magistrados, dice, la reforma del 2014 centralizó en el INE muchas de las funciones de la organización y capacitación que realizaban los institutos locales. Concentró, dice la magistrada, ¿no? O sea, nos dice dónde hay que poner el énfasis, en qué palabra. Porque quiere hacer énfasis ahí. No, bueno, es que lo importante es que tenía funciones de capacitación. No, lo importante es que concentró. Esto es interpretar la ley. Bueno, vamos a ver este pequeño video de Leonard Bernstein explicando ilustrativamente lo que es una interpretación eisegética. Una interpretación eisegética. A ver qué les parece.
Now, in a few moments, the great young pianist Glenn Gould is going to play with us a movement from a Bach concerto. Gould and Bach have become a kind of legendary combination, in spite of Gould's extreme youth and Bach's extreme age. Now, of course, Gould has exactly the same performance problems with Bach that our friends conductors A and Z have had with Beethoven, only more so. Because Bach, way back there in the early 18th century, belonged to a time when composers weren't being very generous with information about how to play their notes. Just look at this first page from the D minor concerto we're going to hear. We are told what instruments are playing, like a dramatis personae, and we are told what notes they play. But besides that, there's nothing but a pitifully few clues to performance. Allegro, fast. Piano, soft. And a few signs making certain notes short or smooth. Then look at this page later on in the same work. Nothing at all but the notes. Not a word about performance, not a sign of phrasing or dynamics or accent. Now, does it mean that this whole passage is to be played with no dynamic variety at all, just as it appears on the page, like this? Well, that's unutterably dull. But on the other hand, to what extent can the pianist supply dynamic variety? Perhaps he could hold the music a bit by mirroring its rise and fall with analogous rises and falls of volume, like this. Well, that might be one way of solving the puzzle, but there are countless other ways, and I'm sure Mr. Gould's way will undoubtedly be different, based on his own judgments, instincts, and highly individual personality. The problem is almost exactly like interpreting a page of Shakespeare, who was equally uninformed. Only look at Hamlet. You see dramatis personae, then you find Act 1, Scene 1, Elsinore. Platform before the castle. Francisco at his post. Enter to him Bernard. None. That's all. No description of the set, or the period, the costumes, the characters. Nothing. Bernardo huge or tiny, 20 years old or 40. To the cold now, windy, cloudy, raining, not a word. Just Elsinore and who. Now, if we're directing Hamlet, how could we decide about that opening line of Bernard? Is he a confident type of guard? Will bellow, "Who's there?" Or is he a scared type? Will whisper shakily, "Who's there?" Or is he a matter-of-fact guard who simply asks a routine question, "Who's there?" If you've been asking it a dozen times already that night. Well, the only answer is to be found by reading the play, studying it, learning about the characters from their entire dialogue, and from the events that ensue. Well, that's exactly our situation with Bach. In order to decide on a general approach to these taciturn pages of black notes, we must study the whole work, get to know its insides, and then draw our conclusion. So Glenn Gould must decide, and I, as his accompanist, must decide with him all kinds of matters of tempo and phrasing and everything else that we feel necessary to convey Bach's deepest musical meanings to you, the listener. For example, is the opening statement of the concerto a rich, deep-voiced utterance to be delivered smoothly and grandly, like this? Or is it a highly inflected utterance, a sequence of short, separate little phrases, which strung together might make a more varied and interesting sentence, like this?
Glenn Gould todavía vive, es un músico ya mayor, pero sigue haciendo cosas muy interesantes y ahora incluso mezcla bajo con cosas, ahora como estos DJs que hacen cosas muy interesantes. Él ya también está en esa dinámica del DJ con Bach. Si pueden ustedes escuchar a Glenn Gould, es una cosa muy interesante. Bueno, este es el punto donde creo que es muy valioso entender el aspecto de la dinámica eisegética como la posibilidad de una interpretación hermenéutica adecuada y aplicada de algún modo pragmático. Esto en ciencias del lenguaje se llama semiología o semiótica. El término semiología es europeo, el tema semiótica es una expresión más norteamericana. Tengo entendido que desde el año 67 ya semiología no se utiliza, o es muy raro que alguien utilice semiología. Creo que hay un expositor de estos de programas de autoayuda que se llama semiología de la vida cotidiana. Bueno, podría ser semiótica de la vida cotidiana, ¿no? La idea es cómo interpretamos la vida cotidiana desde el punto de vista pragmático. Y esto es básicamente lo que he querido exponer en esta primera parte de la diferencia entre lo que es una exégesis y una eisegesis. Cuando me pongo a ver, por ejemplo, los textos de Guastini o de las cosas que he escrito a Tienza sobre interpretación y hermenéutica, bueno, creo que no terminan de ver claramente esta distinción entre exégesis y eisegesis, porque parecería que la exégesis, dicen, claro, siempre hay un primer significado que es el sentido literal, ¿no? Ver lo que las palabras significan. Y luego saltan al tema de la eisegética como diciendo, luego hay que hacer el ajuste al caso concreto, ¿no? Pero claro, incluso déjenme decirles que es como engañarse un poco, porque una lectura, una interpretación literal no puede ser exegética. Nunca una interpretación literal es exegética. Siempre es eisegética. Siempre va a ser eisegética. ¿Por qué? Porque los términos no son unívocos, no son conceptos determinados. Siempre son conceptos indeterminados, ¿no? Entonces, esto de voy a hacer una lectura, una interpretación literal, eso sería como irse a una semántica. Me voy a quedar con la pura semántica. E incluso les diría, voy a interpretar el texto con base en el diccionario. Y es lo que hacen muchas secretarias y secretarios. A veces se van al diccionario de la Real Academia, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor está bien que busquen qué significan unas palabras, por si nunca han sabido qué significan, por lo menos a nivel de diccionario. Pero en el mundo jurídico, las palabras deben de aterrizarse a casos concretos. Casos concretos, casos donde hay que interpretar y hacer hermenéutica del término para adecuarlo a la circunstancia concreta. Eso creo que es esencialmente importante y no debemos de perder de vista ese factor, porque precisamente en ello radica la importancia de la interpretación jurídica. Déjenme decirles que no puede haber una única interpretación literal al caso, ¿no? No puede haber una única interpretación literal al caso, porque en la realidad misma no es unívoca. En la realidad no se dan las cosas de una única manera. Siempre se dan de diversas maneras. Siempre se da todo de diversas maneras. Déjenme mostrarles. Un par de láminas que pueden ser muy ilustrativas. Vamos a ver. Miren, Tomás de Aquino
Para los que les gusta mucho la filosofía, Tomás de Aquino, que era el gran intérprete de Aristóteles, dice, si los principios, si hay que seguir los principios de algo, si hay que seguir principios de algo, los principios pueden variar en su interpretación aplicada. ¿Por qué? Porque cuando el principio está en abstracto, es igual en todos los casos, abstractos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no es en todos los casos, en abstracto el principio funciona igual. Si yo les digo, ustedes saben que la suma interna de los ángulos, la suma interna de todos los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Si yo les digo, los ángulos en un triángulo equilátero son de 60 grados. No hace falta que lo dibuje, porque queda claro, ¿no? O sea, si la suma de todos los ángulos son 180 grados, un triángulo equilátero que tiene tres ángulos iguales, solamente así, conceptualmente, nos dice que deben ser ángulos de 60 grados, ¿no? Pero cuando dice Tomás de Aquino, en este caso los principios son universales, si no hay duda. Pero si los principios se aplican, fíjense, en la medida que el principio se tiene que aplicar a un caso concreto, por ejemplo, en el caso de los principios morales, jurídicos, sociales, en la medida que el principio se aplica a un caso concreto, en un contexto, puede ser que haya más y más excepciones. Vamos a ver qué dice literalmente Tomás de Aquino. Fíjense qué dice. Dice, en la razón especulativa se trata principalmente sobre cosas necesarias. Sus conclusiones particulares como sus principios comunes expresan verdades que no admiten excepciones. Eso es la razón, como el ángulo, como los ángulos de 60 grados en un triángulo rectángulo. Pero dice, en la razón práctica, en cambio, se ocupa de cosas contingentes, como son las operaciones humanas, y por eso, aunque sus principios comunes todavía se encuentran con cierta necesidad, cuanto más se desciende a lo particular, puede ser que haya cada vez más excepciones. Así pues, en el orden especulativo, la verdad es la misma para todos, ya sea en los principios, ya sea en las conclusiones. Pero en el orden práctico, dice Tomás de Aquino, la verdad o rectitud práctica no es la misma. En todos el nivel de conocimiento o concepto puede variar, porque el caso concreto tiene unas circunstancias particulares. Por eso, fíjense que en los evangelios, dice Tomás de Aquino, en los evangelios de pronto puede decir que en Shabbat no se trabaja. Y entonces dice Jesús en los evangelios, entonces si se te cae un buey o un burro al pozo, no lo sacas porque cayó en Shabbat, ¿no? Se te va a morir. O bien, cuando le llevan a una mujer adúltera para apedrearla, porque le dicen, es que la ley dice que hay que apedrear a la mujer adúltera. Eso dice Moisés, ¿no? Jesús escribe algo en el piso y no sabemos qué es. Pero luego dice que tire la primera piedra que esté libre de pecado. Bellísimo pasaje. Bueno, esos son casos en que, aunque hay una regla general, puede haber excepciones en casos particulares. No todo lo que toma lugar en la realidad se presenta de la misma manera. Es decir, existe una variación tópica es decir, no todo toma lugar de la misma forma, sino que toma lugar de distintas maneras. Y en ese sentido podemos hablar de una variación tópica, porque la palabra topos significa tomar lugar o algo que está teniendo lugar. Entonces la variación tópica es que todo puede tomar lugar de distintas maneras. Sobre esto, Michel Foucault escribió un texto muy interesante
que se llama la microfísica del poder, donde dice esto mismo. Dice, cada situación responde a su propia microfísica, como lo que está explicando Tomás de Aquino. Y para comprenderla debe de investigarse los principios y reglas del propio asunto en sí mismo. La microfísica de Foucault es una caja de herramientas para casos particulares. Y, de hecho, esto mismo implicaría que la interpretación de un principio aplicado a un caso particular tendría que ser eisegética y no exegética. Hay que interpretar el principio de esa manera, ¿no? Interpretación de principios de esta forma eisegética y no exegética. En ese sentido, entonces, Foucault diría que la microfísica del poder estudia la diversidad de formas en que algo puede tomar lugar. De hecho, él habla de una ciencia posible que sería la ciencia de la heterotopología, es decir, cómo las cosas toman lugar de distintas maneras. Y la ciencia de la heterotopología sería comprender toda esa diversidad de formas en que se dan las cosas de distintas maneras. On ne vit pas dans un espace neutre, blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas, on le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différents niveaux, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis, il y a les régions fermées, du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet d'espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles, l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument courts. Et forcément, la science en question s'appelle déjà l'hétérotopologie. Bueno, la heterotopología es el estudio de lo particular, donde el mismo principio, como se da en distinto lugar, en distintas circunstancias, en distinta forma, se debe interpretar de otra manera. En 1972, Michel Foucault tuvo una entrevista con Gilles Deleuze que se publicó en la revista El Arca. Y allí, en ese artículo que se tituló El intelectual específico, se llamó Los intelectuales y el poder. Ahí distinguen Deleuze y Foucault la distinción entre un intelectual total o tradicional frente a un intelectual específico, donde el intelectual total parece que habla de los términos, los principios en abstracto y en general, ¿no? Como lo hacen Hegel, Kant, todos hablan de esos términos en abstracto. Pero a la hora que hablamos de los términos en un caso particular, parece que hay que hacer alguna adecuación para decir que estos términos, que son principios, que funcionan así, no funcionan todos igual de la misma manera en la práctica. Precisamente el intelectual específico es como lo que está explicando Foucault, alguien que investiga las heterotopologías, los lugares distintos y precisamente con las personas distintas, en los contextos distintos, donde la ley no se puede interpretar de una única forma porque se tiene que adecuar a una realidad que no es estática, sino dinámica. Porque el mundo en el que vivimos no es una cuadrícula exacta. Entonces, el trabajo de la hermenéutica es un trabajo de eisegesis al caso particular. Las y los magistrados, las y los ministros de la corte, las y los jueces tienen que hacer eisegesis de los asuntos heterotopológicos, ¿no? El asunto puede ser igual, puede abarcar el mismo tema genérico, pero precisamente es la chamba de las secretarias y secretarios de estudio, analizar el contexto y revisar las circunstancias para ver si es exactamente
algo que se resuelva igual a otra cosa. Y eso no va a ocurrir nunca, porque los casos nunca son iguales. Pueden ser parecidos, pueden ser aproximados, pero nunca son exactamente iguales, ¿no? Bueno, hasta aquí mi exposición. Continuaremos el día de mañana, pero me gustaría conocer su opinión sobre lo que hemos platicado el día de hoy, saber si les ha parecido algo que tiene sentido, algo que no lo tiene, o si sobre su propia experiencia quisieran hacer algún comentario sobre esto mismo. No sé. Yo dejo abierto el micrófono para este diálogo. No me gustaría que quedara como un monólogo de mi parte. Bueno, por lo menos díganme qué les pareció la sesión, ¿no? Víctor Amezcua, levantóse la mano. Víctor, adelante, le escuchamos. Gracias, maestro. Buenos días. A ver si entendí la parte de la interpretación del derecho positivo. El derecho positivo es solo exégesis, no admite eisegesis. No sé si es correcto. Le escucho muy mal, Víctor. Yo no sé si les pasa a los demás, pero yo la verdad no termino de entender lo que está diciendo. ¿No tiene un micrófono un poco más claro? A ver si escucha mejor ahí. A ver. El derecho positivo. Es que escucho su voz, pero como que no sé cómo llamarlo. ¿Sé qué, Inés? Sí, se escucha cortado. Se escucha cortado y como que no termino de entender las palabras completas. Sí. ¿No lo quiere usted escribir, Víctor? A lo mejor en el chat, a lo mejor nos sale mejor. O alguien más mientras tanto, mientras Víctor soluciona su problema. ¿Alguien más? ¿No? ¿Usted, Aldo, o César, Ignacio? ¿Quién se anima? Carmelita, si baja. A ver, alguien más. Víctor, a ver, adelante, Víctor. Víctor dice, derecho positivo es eisegesis o exégesis. Bueno, yo precisamente lo que le decía a Víctor es que el derecho positivo es solamente la redacción del texto. Y lo que decía Napoleón y los seguidores de Napoleón es que el texto es exegético, como diciendo, ahí hay un sentido y hay que entenderlo, y quien no lo entiende no sabe derecho. Pero en la práctica misma, el derecho hoy en día definitivamente es eisegético, tan eisegético que genera muchas jurisprudencias, genera muchas formas de interpretación e incluso encontramos en la misma sala, en la misma época, jurisprudencias encontradas. Entonces yo le diría que el derecho positivo no es en sí mismo exegético ni eisegético, más bien juega ese doble papel, ¿no? Si quiere usted, es exegético en cuanto a su semántica, pero es eisegético en cuanto a su pragmática, en cuanto a su adaptación a los casos concretos. No sé si que le queda más clara la idea ahora. Muy bien, Víctor. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Esto lo vamos a seguir comentando mañana. Mañana le voy a dar un caso muy, muy aterrizado, una historia que me contaron. Yo no la viví directamente, pero fíjese que me platicaron 2 veces. Muchas gracias por el comentario, Víctor. ¿Alguien más quiere anotar algo? A ver, déjenme si hay algo más en el chat. No hay nada más en el chat. ¿No? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, callen para siempre, no. Nos veremos mañana también a esta misma hora en este mismo canal para seguir platicando sobre hermenéutica e interpretación jurídica. Bueno, si no tienen ustedes inconveniente, pues lo dejaremos aquí, la sesión. Nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente martes. Nos vemos. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Gracias. Adiós, Inés.